bendiga, amados hermanos. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor por la oportunidad que nos da de estar en este altar, en el lugar santo, en el Monte Santo, para dirigirles este mensaje, que sería el cuarto punto, o como lo quiera llamar, la característica de una iglesia gloriosa. Y estamos ahí, estamos avanzando, aprendiendo. Quizás el tiempo a veces no da para estar explicando punto por punto, y a grosso modo muchas veces le comparto esta parte de la enseñanza, pero espero en mi espíritu y con todo mi corazón que usted esté ahí y asimile la palabra, la ponga por obra y pida al Espíritu Santo ahí donde usted está, que sea Él quien le traiga luz a su entendimiento, para que usted pueda comprender lo que el Señor quiere enseñarle en esta hora, para que su vida sea edificada, para que su vida sea transformada por el poder de Dios. Y basándonos en esto, el pasaje central que tenemos es Efesios 5:27, donde dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ese es el tema, una iglesia gloriosa, y sus características es que no tuviese mancha, y número 2, ni arruga, y número 3, ni cosa semejante. En ese estamos, y de ahí se derivaron dos puntos. Uno que es, estamos viendo, que es la desobediencia, que es la cosa semejante a lo que vimos, a la contaminación y a los defectos. Entonces ahí estamos ahorita, y vamos a entrar en el punto B, si usted lo está viendo, de lo que es la cosa semejante, es la independencia. La independencia, ¿qué es la independencia? Es hacer las cosas a nuestra manera, no como nos los dicen. Independencia es no estar sujeto, no estar sumiso, no someternos. Eso quiere decir, eso significa independencia. Entonces, Satanás logró esto. Ya vimos cómo llegó al Edén, donde estaba Adán y Eva, cómo sedujo a Eva con esas palabras para que desobedeciera, y número 2, para que se independizara de Dios, y lo consiguió. Y eso es lo mismo que veíamos que el apóstol Pablo, preocupado de la iglesia en Corinto, les decía esto, que temo que Satanás por su astucia, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo es la independencia. Esto lo logró Satanás cuando le dijo, no se van a morir, sino que el día que ustedes coman de este fruto van a ser semejantes a Dios. Tú vas a ser tu propio Dios, le dijo. Tú no necesitas que alguien te esté dando órdenes. Tú mismo puedes ser Dios. Eso es independencia, no necesitas de otro. Y eso quiso hacer Él. Por eso es que es algo semejante. Porque así quiso ser Él. Dice Isaías 14, versículo del 12 al 14. Quiero decirle que Satanás no ha cambiado, ¿sí? Isaías 14, versículos del 12 al 14, ahí en casita abra su Biblia. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está refiriendo a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo lo que Satanás tenía en su corazón, la soberbia, toda altivez. Por eso de ahí nació en su corazón de él. Pero él no ha cambiado, es un mentiroso y padre de mentiras, dice la Escritura. Así lo describió Jesús en Juan 8:44, cuando se dirigía a los fariseos de aquel tiempo. Le dijo, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, él es mentiroso, él nunca va a decir la verdad. Él va a disfrazar las cosas para que aparenten ser buenas, pero el contenido interno es veneno mortal. Entonces, eso hizo. O sea, él no se le presentó a Eva como lo que era. Él le habló suavemente, sutilmente, lo sedujo con palabras así, y dijo, Eva, esto se ve bueno, esto se ve agradable, y es más, es codiciable, ¿sí? Y le volví a decir, o sea, se parece a la voluntad de Dios, solo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y esta es buena, agradable
y codiciable. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. Él es un usurpador. Independizarse de Dios es hacer las cosas como las hace sentir el corazón, como mi mente me dice, no como Dios lo estableció, ¿sí? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos leer allá en Primera de Reyes 12:23, el rey Josafat, ¿se acuerda? Un hombre que de hecho estuvo mal con el Dios, después se reconcilió con Dios, hizo las cosas como Dios le dijo. Una vez que venían los etíopes hacia, bueno, sus enemigos venían a atacarlo y todo eso, él se acercó a Dios. Dios le dijo que hay mucha enseñanza ahí, y este hombre, pues ahí Dios le dio la victoria. Pero ¿sabe qué? Él estaba reinando en Israel sobre las 10 tribus, y entonces dice la Escritura que este hombre tenía miedo. Cuando Dios le dio la victoria, él tenía miedo que los israelitas o los de Judá subieran a Israel y allá los convencieran, y el rey de Israel viniera a atacarlo. Y dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Cosas que hizo Josafat tremendas, ¿sí? Pero lo hizo, dice, que él había inventado de su propio corazón. Eso es independizarse, hacer las cosas de tu propio corazón. Qué tristeza, porque mucha gente, ¿sí? Perdón, quizás usted haya escuchado de hombres que se dicen de Dios y dicen, no, es que yo sentí en mi corazón. ¿Y qué le dijo a usted? ¿Acaso no ha leído en la Escritura que nuestro corazón es perverso y engañoso? Por más años que tengas en el camino del Señor, tu corazón todavía tiene la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces el único, por eso la Escritura, el corazón que es carne, y la Escritura dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, es que así me lo sentí en mi corazón, es que así lo sentí, es que yo pensé, y eso no es correcto. Una cosa es que dice, Dios me dijo así, si realmente fue Dios, porque también hay el que inventa en su corazón que Dios le dijo y Dios no le ha dicho nada. Este hombre inventó, el miedo que tenía le hizo hacer cosas incorrectas, y eso es independizarse, hacer las cosas a la manera del corazón, ¿sí? En Jeremías 23:16, mire cómo habla la Escritura de los profetas, ¿sí? Ahí, la Escritura habla de los profetas que profetizan de acuerdo a su corazón. Mucha gente piensa que porque ya son profetas, ya tienen algo que ya jamás se les va a quitar, y eso es lo que mucha gente, por eso caen en errores y están siguiendo doctrinas que no son de Dios, y caen en la independencia de Dios. Dice la Escritura ahí en el pasaje de Jeremías 23 versículo 16, hablando de los profetas de este tiempo y de aquel tiempo también. Dice el Señor, hablando del corazón, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Dice, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Y cómo hay profetas ahorita? De verdad, digo, falsos profetas. Es que Dios me dijo y dice el Señor. Si necesitan dinero, inventan un mensaje que Dios les habló, que van a ser prósperos. El evangelio de la prosperidad. ¿Son profetas de Dios? No. Dice la Escritura en ese pasaje, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendrán, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Está mal que dice que Dios castiga. No, Dios es amor. Y entonces Hebreos 12, ¿dónde queda? ¿Sí? Que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda que Dios dice que hay una diferencia entre hijos y bastardos? ¿Dónde está eso? No, ellos no lo entienden. Ellos simplemente les interesa hacerse dinero, llenarse de dinero sus bolsas, y les mienten, y la gente ahí va como oveja al matadero. No entienden que son falsas profecías. Son personas independientes de Dios, hacen las cosas como se los dice su obstinado corazón. Sus propias visiones tienen visiones, sí, pero son de su propio corazón.
Ahí lo está entendiendo. El versículo dice, de su propio corazón, visión de su propio corazón. ¿Hay visión del propio corazón? Claro que sí. Están tan llenos de avaricia, de codicia, que sueñan que le tienen que decir a la iglesia tal cosa para sacarles dinero. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó en su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? O sea, quiere decir, ¿quién está el que está en la intimidad con Dios? Ese sí va a hablar verdad. ¿Sí? Estos hombres, mire, por eso en la Biblia hay muchos ejemplos que nosotros tenemos que entender. ¿Sí? Que tenemos que entender lo que la Escritura nos enseña. Y de verdad, amados hermanos, hay muchos ejemplos. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo esto: no todo el que me dice Señor, yo no sé si lo tenga su Biblia, por favor, ábrala y subráyela ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, una cosa es que hagas tu voluntad, tu capricho, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y mire estos hombres, dice, versículo que sigue, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué? ¿Qué eran estos hombres? ¿O qué son estos hombres? Profetas. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quiénes eran? Apóstoles, pastores, maestros. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pastores, evangelistas. Wow, y dice, bueno, pero al momento, ¿por qué? Y dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, sinónimo de malditos. Pero si en su nombre, pues sí, lo hicieron, pero nunca fue la voluntad de Dios. Dígame qué hombre, yo no sé, habrá de haber muchos, yo no conozco a muchos. Sí, yo no conozco muchos pastores, pero no los conozco, no sé sus vidas, no puedo decir fulano y fulano, pero cuentan. ¿Qué hacen planes? ¿Saben qué? Tienen su agenda llena, ¿saben qué? El 25 de mayo, el 30 de mayo, el 10 de junio, el 20 de julio vamos a ir a tal estado, ahí vamos a aprender una masiva y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y ¿cuándo les dijo Dios? Es que tenemos que hacer la obra, pero ¿te dijo Dios? Pero es que tenemos que, la Biblia dice, sí, pero ¿te dijo Dios que vayas? La independencia de Dios es muerte. Independizarse de Dios es irse al infierno. Eso es la muerte espiritual. Independizarse de Dios es muerte espiritual. Muchos no lo entienden así. Es que yo fui llamado para ser profeta, pero no eres profeta de Dios. Eres un profeta y tienes unción, tienes como Saúl. ¿Sí? No te quita nadie la investidura, pero tienes que estar con Dios. Tienes que volver a Dios y decirle, reconozco que estoy haciendo las cosas a mi manera. La independencia es eso. ¿Sí? Entonces, Jesucristo los desechó a esta gente juntamente con sus seguidores, como pasó con, ¿se acuerdan? Datán, Abirán y Coré. Se llevó a sus seguidores, se los llevaron, se los tragó la tierra. ¿Y ellos qué pensaban? ¿Qué decían ellos? También nosotros profetizamos, también nosotros somos de Dios, ¿cómo que no? Y Dios hizo una diferencia. Pero hasta hoy día muchos no lo entienden. ¿Sí? En Ezequiel 13, versículo 2, dice la Escritura al 4, del 2 al 4. Hijo de hombre, dice, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. ¿De dónde profetizan? La prosperidad, ¿de dónde viene? Del corazón del hombre, porque quiere dinero. El Evangelio de Jesucristo habla de su muerte, sepultura y de su resurrección, y se va directito al alma del hombre, no al bolsillo. Los ojos de muchos están puestos en el bolsillo de la gente. Y entre más gente tenga, no le importa cómo viven, no les importa que si están pecando, que si están en fornicación, en adulterio, que si están robando, que si son homosexuales, no lo son. No les importa su vida, su alma, les importa su dinero. Por eso dice que profetizan, di a los que profetizan de su propio corazón. Y dice, oigan palabra de Jehová. Miren lo que Dios les dice Jehová a esa gente. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Me lo dijo mi espíritu, pues sí, pero no el Espíritu Santo. Porque nosotros somos carne, alma y espíritu. Como zorras en los desiertos fueron los profetas, tus profetas, oh Israel, como zorras buscando carroña, buscando víctimas. ¿Sí? Solamente eso hacen. Y es lo que a Dios no le agrada.
Dice la Escritura, como zorras en los desiertos son. En Job 8:10 tenemos una cita también que nos ayuda, que nos hace entender esto. Mira lo que dice. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? Esos profetas, esos hombres que de su corazón nunca estuvieron con Dios. Si a mí Dios no me dice lo que hago, no hago nada. Prefiero, como dijo Moisés, que prefiero quedarme parado esperando hasta que Él me diga ahora. ¿Sabe hasta cuándo caminaba el pueblo de Israel? Hasta que se movía la nube. Pero ahorita hasta carrera pegan y la nube no está, se quedó. No se movió la nube, pero ellos se mueven. A que tenga entendimiento, entienda lo que el Espíritu quiere decirle. Entonces, muchas cosas hacen las personas a su manera. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo no tiene conocimiento. Por eso la Escritura dice, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Tremendo, tremendo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. O sea, la Sagrada Escritura nos advierte que es lo que tenemos. Pon atención, sé sabio para escuchar. ¿Cómo es el hombre que te está hablando? Es un hombre de Dios. Sucedió algo hermoso. Hoy Dios nos permitió hacer algo profético sobre nuestra nación. Sucedió algo que jamás nadie lo ha visto, solo Dios lo mostró aquí, nos hizo hacer un acto profético sobre nuestra nación. Fue libertada nuestra nación de los yugos de brujería, de maldiciones que venía arrastrando por años, desde 1824, desde que el primer presidente de la República se sentó, hasta hoy día. Masonería, brujería, pactos que hicieron, y Dios eliminó todas esas cosas, y van a ver lo que viene sobre México. Viene la gloria de Dios sobre México, ¿sí? Todo tiene cumplimiento, pero tenemos que estar conectados con Dios. Dios está buscando en todo lugar está buscando hombres y mujeres que sean sensibles a Él, que estén dispuestos a esperarlos el tiempo que sea necesario. Pero muchos son como Saúl no pudo esperar 7 días, y como ya llegaban los 7 días, mejor lo hizo a su manera. No me importa si pasa 1 año, 2 años, pero vendrá, porque Él dice en su palabra, si la visión tardare un poco, espéralo, no importa, porque sin duda vendrá. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Pero muchos profetas, ¿sabes qué hacen? Tratan de aligerar cosas que no son. En Jeremías 14, versículo 14, el Señor dice así, 14, Jeremías 14, dice la Escritura así, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y lo dicen en el nombre, se atreven a decir, mentirosos. No los envié, dice Dios, ni les mandé, ni les hablé. Fíjese bien, escuche, subraye su Biblia si la tiene ahí. Dice, visión mentirosa, 1. Adivinación, 3. Vanidad, 4. Engaño de su corazón les profetizan. No, pero el profeta de Dios no sabe. Por eso Juan dijo, prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus de falsos profetas han salido. ¿Y dónde se ponen? En hombres y mujeres que se dicen profetas, porque esos no tienen una comunión con Dios. Balaam nos muestra la obstinación. La obstinación, ¿por qué? Porque Dios le había dicho que ya no. Vinieron los del rey de Balac, le dijeron, Balaam, el rey Balac nos dijo que viniéramos a verte y que él te va a hacer muy rico, quiere que mira, veas un pueblo que está aquí sobre el desierto, en el valle, y esto y todo lo demás. Balaam consulta a Dios y Dios le dice, no vayas. Le dijo, no vayas, ¿verdad? Sí, le dijo, no vayas. ¿Pero qué hizo Balaam? El obstinado. No, pero yo voy a insistir porque vinieron, ¿sabes qué? Es buena lana lo que me van a dar. Es buen dinero, es mucho dinero lo que me van a dar. Y le dice, Señor, fíjate que volvieron a venir y me están diciendo que yo vaya. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Ve. Dios a un obstinado jamás le va a decir no, le va a decir sí. Pero ¿sabe qué iba a hacer Dios con Balaam? Lo iba a matar. Gracias a la burra no lo mató. ¿Y sabe dónde está Balaam ahorita? En el infierno. Era un profeta, fue un profeta de Dios, sí, pero su corazón obstinado, ¿sí? Porque después no solamente, no maldijo al pueblo de Israel, no pudo, no lo hizo porque Dios no se lo permitió. Sin embargo, para ganarse el dinero, ¿sabe qué le dijo a los de Balaam?
el pueblo de Israel es muy débil. Sí, es muy débil. Ellas, las mujeres son bien hermosas, sedúzcanlos, y los hizo que fornicaran. No les importa. Al que tiene un corazón obstinado, él busca otra cosa, él no busca agradar a Dios. Balaam no buscaba agradar a Dios. Y a Dios se lo mostró, le dijo, no puedes maldecir lo que yo ya bendije. Y él mismo declaraba lo que Dios le decía, pero seguía obstinado, quería que Dios al final dijera, bueno pues Balaam, te voy a dejar un poquito para acá los de la tribu ¿de quién te gusta? De Isaacar, hay 15 de esto y 12 de ahí con esos. No. Dios no va a torcer su brazo por ti y por mí, por ser obstinado nosotros. Él dice sí y Él dice no, nada más. No dice sí y no, no, dice sí o no, punto, se acabó. Dios no negocia su palabra, su voluntad. Eso se llama obstinación. David, ¿se acuerdan cuando manifestó la soberbia, la independencia de Dios en una ocasión? Aunque él es el cuadro de la voluntad de Dios o de la unción con la presencia de Dios, también nos enseña que el hombre, por más un nivel de espiritualidad grande o un ministerio grande que tenga, está tentado a pecar contra Dios. David, ya había paz en Israel. ¿Y sabe qué? Se llenó de soberbia su corazón y quiso saber cuánta gente tenía. Y mandó a censar al pueblo. Y Joab le dijo, yo no quiero ir porque esto es pecado. Le dijo, ve. David, cuando censó al pueblo, era algo abominable a Dios. Pero su corazón se enalteció. Él quiso saber cuánta gente tenía. Y vemos pues en la Biblia que Joab mismo le dijo, no Señor, esto es pecado contra Dios. Pero David, no le importó, él fue apremiante su orden y Joab tuvo que ir. Pero sin embargo, usted sabe, Dios, la ira de Dios se encendió y pues vino el juicio de Dios contra Israel. El que pecó fue David, pero las consecuencias las pagó Israel. ¿Sabe cuántos murieron? 7,000 israelitas murieron. Y esto precisamente es lo que hace la soberbia, la arrogancia, produce. Todas esas cosas vienen por parte de ser independiente, te lleva a ser independiente de Dios, a hacer las cosas a tu manera, no pedirle, no consultar. Un hombre que consultaba para todo a Dios, ahí solamente se dejó llevar por su corazón. O sea, Satanás usó y le dijo, tú que tienes que consultar a Dios, hazlo, para que tú sepas cuánta gente tienes. Ahora, también se acuerda cuando vemos, nos enseña la Biblia, las buenas intenciones no son la voluntad de Dios. Tú y yo podemos tener buenas intenciones, pero no significa que esa es la voluntad de Dios. Los hombres que vemos que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros, tenían una buena intención, pero no era la voluntad de Dios. David en una ocasión, él tuvo la buena intención de traer el arca a Jerusalén, y se le ocurrió, no consultó a Dios, simplemente dijo, pues me ocurre, vamos a traer el arca. Fueron a traerla y dice que la pusieron sobre 2 vacas y que no habían sido uncidas, en fin, y ahí la trae, y en eso tropezaron las vacas y iba a caer el arca, y Usa, uno de los sacerdotes, extendió su mano para detener el arca y murió. Y David dijo, híjole, Dios, ¿cómo puedo llevar el arca de Dios a Jerusalén si de aquí a que lleguemos ya morimos todos? Y usted sabe la escritura, lo que dice la escritura, lo dejaron en casa de Obed-edom. Y es ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque lo hizo con buena intención, no consultó a Dios, lo hizo de su propio corazón. Salió de su propio corazón, independiente de Dios. Él dijo, yo lo hago así, y no pudo. Pero después, él consultó al Señor, y el Señor le dijo, tú sabes que el arca lo tiene que cargar los levitas. Y así lo hizo. Y mire que pudo traer el arca a Jerusalén. Pero no fue conforme. Ahí nos aprendemos 2 cosas: la buena intención y lo que es la voluntad de Dios. Yo viví una experiencia similar. Después se la cuento. Porque cuando nosotros nos dejamos seducir por lo que nos dicen o por lo que nuestro corazón cree que está correcto, es ahí donde estamos manifestando que nosotros somos independientes de Dios, que no necesitamos cada rato estar consultando a Dios. Yo recuerdo cuando me decían hace tiempo, usted todo el tiempo la Biblia, usted para todo quiere consultar a Dios. Claro, porque yo dependo de Dios y de su palabra. Yo dependo de Dios. Yo no me preocupa si Dios me dice, ¿sabes qué? No vas a predicar durante 6, 7 meses. No me preocupo porque Él está conmigo. Y entonces, ¿qué va a comer el pueblo? Yo no lo sé qué vaya a hacer Dios. Pero una de las cosas le digo, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros caminemos en su voluntad.
¿sí? Que caminemos guiados por Él más que nada, ¿sí? Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Quiénes conocen la historia de Sansón cuando se prostituyó? Usted sabe lo que dice la Escritura en Jueces 16:20. Él había hecho cosas a su manera. Dios lo escogió, Dios lo ungió a este hombre. Y hacía lo que él quería. Y Dios siempre lo sacaba de cualquier situación. Pero cuando se prostituyó y él algo que no tenía que decir, lo dijo. Y cuando esta mujer le cortó las guedejas de su cabello y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que dice que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová se aparta. Cuando Aarón y María criticaron, murmuraron a Moisés, la presencia se apartó. ¿Sí? La misma Escritura dice en Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se aparta la gracia de Dios de una persona cuando hay una raíz de amargura en su corazón. Pero muchos no lo ven así, no lo entienden. ¿Cómo es que la gracia se aparta de una persona cuando hay amargura, resentimiento, rechazo, odio, menosprecio, rencor? Todo eso en el corazón, cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, cuando no somos humildes delante de Dios, ¿sí? Entonces, mucha gente, muchas personas que por la desobediencia y la independencia de Dios se han quedado con la unción, pero sin la presencia. Le decía hace un momento que Saúl representa la unción sin la presencia. Y David representa la unción con la presencia, representa la voluntad de Dios. Por eso David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está siempre en medio de mi corazón. ¿Sí? Para todo consultaba a Dios. ¿Hubo errores que cometió? Sí, pues como todos seres humanos. Hay congregaciones que se dicen cristianas y solamente, ¿sabe qué son? Son personas independientes de Dios. Así hay personas que dicen que son cristianas, pero hacen lo que ellos quieren, cuando quieren, como quieren. ¿Sí? Y hay personas que se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se autonombran, ellos dicen. O nombran en su iglesia: ¿sabe que me cae bien este hermano porque lee mucho, ora bonito, habla bonito, es un buen orador, predica bonito, y ya lo ponen como tal? Y Dios dice en un pasaje del Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 8, versículo 4, hablando de esto, de la independencia. Mire cómo está aplicable en los días de hoy. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Establecieron, pero no eran escogidos por Dios. No los escogió Dios, solo lo pusieron ellos mismos, o se pusieron ellos mismos, ¿sí? La iglesia gloriosa no es independiente de Dios, es dependiente de Dios. La iglesia gloriosa tiene esa característica, que es dependiente de Dios, ¿sí? Sujeta a Cristo. Por eso la misma Escritura, cuando habla del misterio en Efesios 5:22, desde ahí empieza, dice, habla de esto. En Efesios 5:22 habla de la iglesia gloriosa. Está haciendo el cuadro de la comparación hasta el 32, pero dice, casadas, dice el versículo 22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, está haciendo un ejemplo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, versículo 20, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, no es independiente, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay esposas independientes en el matrimonio. Están casadas, pero no están sujetas. ¿Sí? Ellas son independientes, ellas tienen su propio trabajo, ellas generan sus propios recursos, ellas toman sus propias decisiones, tienen sus propias cosas, ¿sí? Y eso es un cuadro. La iglesia que no está sujeta a Cristo, que no está sujeta a lo que dice la cabeza, que es Cristo, no es una mujer casada, es una mujer independiente, ¿sí? Dice, así como Cristo está sujeto a la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es que para todo se tiene que consultar a Dios, porque la iglesia en la tierra es un pedazo de cielo en la tierra. Y en el cielo está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo está en la tierra para guiar a la desposada. Por eso el versículo 29, mire lo que dice. ¿Sí? ¿Sabe qué hace? Cuando una mujer tiene su trabajo, genera su propio recurso, ella tiene sus propias cosas, toma sus propias decisiones, no es una esposa, no es una esposa, es una mujer rebelde, es una mujer que no está sujeta. Porque la mujer sujeta, ¿sabe qué recibe? La mujer sujeta no depende de su esfuerzo, la mujer sujeta está dependiendo del sustento del esposo y del cuidado del esposo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ya se violaron los principios desde antes, el esposo manda a la esposa a trabajar, ¿sí? Y dice, es que yo la cuido, yo cuido a la familia. No, dice, el esposo es el que sustenta a la esposa y la cuida. Dos cosas, sustento y cuidado. Hay iglesias que son autosustentables, no necesitan de Cristo, son independientes de Cristo. Y Cristo es el que sustenta a la iglesia y lo cuida a través. El Espíritu Santo se quedó para guiar a la iglesia, ¿sí? Por eso es el cuadro, dice que es semejante a esto, es la iglesia, ¿sí? Entonces Jesucristo no dejó sola a la iglesia, dejó a su guía, a su maestro, a su consolador, pero muchos solo lo mencionan, pero nunca lo han conocido, nunca han experimentado el Espíritu Santo. Lo mencionan como una doctrina, lo mencionan como, pues ahora sí que como algo ficticio, como algo que es una frase común, para que digan que soy hijo de Dios. Es el Espíritu Santo y no lo conocen. El Espíritu Santo de Dios no solo me ha hablado a mí aquí, le ha hablado a otros hombres aquí. El Espíritu de Dios habla. El Espíritu Santo de Dios no está mudo, no está sordo, no le faltan manos. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios oye, el Espíritu de Dios ve, el Espíritu de Dios toca, el Espíritu de Dios unge, el Espíritu de Dios enseña, el Espíritu de Dios redarguye, el Espíritu de Dios convence, el Espíritu de Dios está para guiar. ¿Sabe qué? El reino de Dios es algo desconocido para un ser humano como nosotros. Y el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo. ¿Sabe el desierto que entraron los israelitas cómo era? Un desierto lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Era para que murieran cada día como mínimo unos 200, 300 personas. Pero ¿sabe quién los guió? El libro de Nehemías dice, lo guió tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo los guió. ¿Sí? Y la iglesia quiere ser independiente, no se puede. ¿Hay iglesias independientes? Claro que los hay. Pero la iglesia gloriosa es dependiente de Dios. ¿Sí? Por eso Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, marca la diferencia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero que no los que hicieron una decisión. No, la Biblia es muy clara cuando dice esto. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir estas palabras y decir, el Espíritu Santo dice, yo soy real, ¿sí? Mucha gente ahorita está en una iglesia guiada por un hombre, guiada por doctrinas, guiada por otras personas igual en el error, pero no, el Espíritu de Dios solamente está en su doctrina, en su prédica, pero no está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él me mostró un día y me dijo, mira estos edificios, me dijo, mira dónde está mi presencia, y no tengo el tiempo para decirle todo, pero esto es algo hermoso. El Espíritu de Dios es el ser más maravilloso, tierno y dulce que jamás alguien haya conocido. El Espíritu de Dios es muy sensible. El Espíritu de Dios es muy perfecto en lo que hace. Y eso lo tenemos que entender. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo no hizo nada por sí solo? Todo lo hizo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con Él, lo respaldó. Los milagros no los hizo Él solo, los hizo el Espíritu Santo a través de su vida. ¿Sí? Y si Jesucristo necesitó al Espíritu Santo, ¿quién eres tú y quién soy yo para no necesitarlo? Porque Él guía a los hijos de Dios. Él no guía a otras personas. La diferencia entre los que son guiados y no son guiados, dice que los que son guiados son hijos de Dios, los que no
Pues no lo son, son personas independientes que solamente hacen las cosas a su manera, ¿sí? Entonces, ahora, un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, mire ejemplo. El Espíritu Santo de Dios desde Pentecostés se vino a quedar en la tierra para guiar a la desposada, ¿sí o no? Pero la verdad, ¿está guiando el Espíritu Santo de Dios a la desposada? A la verdadera sí. A los independientes no. Pero hablan ellos como si fueran guiados. Pero mira lo que dice la Escritura en este pasaje. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo de Dios aparta y llama. Sí, pero hay quienes se autonombran, autoapartan, autollaman. El Espíritu Santo habla. Él sigue hablando. Yo conozco su voz. ¿Sí? Ahora, versículo 4. El Espíritu Santo de Dios envía. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. No dice, por los 12 discípulos del Señor. Dice, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Los envió. Él los envió. No dijo, a ver, nosotros, yo como apóstol, yo como profeta envío al hermano Saulo y a Bernabé que se vayan. No. Fue el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículo 6. El Espíritu Santo iba con ellos. Y todo lo que ellos hacían era lo que el Espíritu Santo de Dios les decía. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Fíjense que fueron enviados por el Espíritu Santo. Pero pasaron Frigia y pasaron Galacia. Y dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No dijeron, bueno, Dios, el Señor nos mandó, dijo que prediquemos el Evangelio a toda criatura y vamos a llenar. Le dijo el Espíritu Santo, aquí no. O sea, ellos preguntaron, Espíritu Santo, ¿podemos predicar aquí en Galacia? ¿En Frigia? El Espíritu Santo le dijo, no. Les prohíbo que prediquen aquí. ¿Pero qué hacemos? Vamos a ir a predicar a tal ciudad, a tal otra ciudad, vamos a predicar tal fecha. ¿Quién les dijo esto? ¿El Espíritu Santo? Ni lo conocen. Ni conocen al Espíritu Santo. ¿Han oído hablar de Él? Pero nunca han escuchado su voz. ¿Y su palabra qué, hermano? ¿Qué no es el Espíritu Santo? Sí, se los vuelvo a repetir. La palabra es como una antorcha. Pero el Espíritu Santo es un lucero en el corazón. Es la luz que necesitamos para seguir adelante. Dice, pero el Espíritu no se... Ahora el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieran sido obstinados de corazón? Van y hubiesen predicado y no ganan a nadie. Porque el Espíritu Santo los llevaba a otro lado. Y más adelante dice que era Macedonia donde los llevaba. Pero él los iba guiando. ¿Quién los guiaba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dejó mandamientos específicos ahí en Hechos 15, versículos 28 y 29. ¿Sí? El Espíritu Santo se pone de acuerdo con sus hijos, con los hijos de Dios. ¿Sí? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El hombre tomando acuerdo con el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí dice lo que es estos mandamientos los dejó el Espíritu Santo, no los apóstoles a su manera. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué significa? Que estos hombres consultaban para todo a Dios, Espíritu Santo, y esto y esto. Y el Espíritu Santo les decía, hagan esto, escríbanle a ellos esto. No decían, lo que ustedes quieran hacer, de todos modos a Dios no le importa esto. No, el Espíritu Santo está para enviar, llama, envía, prohíbe, no permite algunas cosas. O sea, esto no sucede con los independientes, porque ellos lo hacen, porque lo hacen. Ellos dicen, no, ya dijimos y lo vamos a hacer tal fecha, y lo vamos a hacer. Y cuando no tienen el recurso, ¿a quién crees que trasquilan? A las ovejas. ¿Usted cree que van al banco y sacan del dinero de los diezmos y ofrendas que dio el pueblo? No. Las ovejas le quitan más lana. De ahí lo hacen. Hermanos, estamos juntando porque vamos a hacer tal cosa. Bueno, entonces el Dios que tú tienes es muy pobre. El Dios que tú tienes no da, no suple. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo cuando manda a hacer, hay personas que no tienen al Espíritu Santo.
y son predicadores, se dicen profetas, se dicen esto y lo otro, se dicen hombres de Dios, y Judas lo menciona. En Judas capítulo 1, versículo 17 al 19, mire lo que dice Judas, hablando de esto, ya había en ese tiempo. Pues estos son hombres burladores, dice, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, tienen memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras? Ahí vienen al 18. Mire lo que decían los apóstoles. Los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí? Y mire lo que dice el 19. Estos son los que causan divisiones. ¿En dónde? En la iglesia. No en su iglesia de ellos, no. En la iglesia gloriosa. La dividen. Es que yo pienso esto y es que el Señor me dijo esto y nunca se lo dijo. Los sensuales le llama Judas. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Personas independientes que no pertenecen a la iglesia gloriosa. Porque la iglesia gloriosa de Jesucristo es una iglesia que está sujeta a su Señor. Está sujeta al que va a ser su esposo. Amén. Entonces esto es importantísimo que usted y yo lo entendamos. Romanos 8, versículo 9 y versículo 10. Mire lo que dice. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Más claro, ni el agua, como decimos aquí en la costa. ¿Sí? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice, mas ustedes no viven, no caminan según la carne, no hacen lo que su mente, lo que su corazón les dice, sino lo que el Espíritu les dice. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Si no tiene el Espíritu, ¿quién es? El Espíritu de Cristo es su palabra que está viva y eficaz, su palabra que es Espíritu y es vida, Juan 6:63, eso dice. Entonces dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque eres una persona dependiente de Dios. Cuando Dios me envía a ver las iglesias hijas, yo no voy cuando quiero, yo voy cuando el Señor me dice. El Espíritu me dice, ve a tal fecha, harás esto, otro. Y voy y lo hago. Y yo hablo lo que Dios me dice, no hablo lo que está en mi corazón. Hay hermanos que no los conozco de mucho tiempo, el Espíritu me dice esto, yo se los digo y le digo, hermanos, de verdad, me acerco a ellos y le digo, perdónenme, no vayan a pensar que yo está saliendo de mi corazón porque yo no conozco su vida, no vayan a pensar que el pastor me habló y me contó su vida, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice la Biblia. Y ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que hemos de dar cuentas. Entonces, esto es un ejemplo muy, muy hermoso, ¿no? Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo estás caminando? ¿Dependiente de Dios o independiente del Espíritu Santo? ¿Sí? Hay cosas que se ven buenas, que se ven agradables y codiciables, para llenar la iglesia de mucha gente. Se hacen cosas para atraer a la gente. Se traen cosas del mundo aquí para que la gente venga y los jóvenes se cautiven. Pero ¿dónde está el Dios que llegó dónde está el Espíritu Santo que llegó al aposento alto? En el día de Pentecostés. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que cayó en la casa de Cornelio y llenó y los hizo hablar en lenguas? ¿Dónde está aquel que cuando su siervo Pablo ponía la mano sobre aquellas personas los llenaba con su unción? ¿Dónde está? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Yo no lo puedo ver, no lo he tocado, pero sé que Él está. Él está aquí, porque puedo oír su voz. Él me guía de la mano. Él toma mi mano derecha y me dice, no temas, yo estoy contigo. En estos tiempos es muy difícil hoy escuchar esto, pero le digo algo, el Espíritu de Dios anhela celosamente, quiere guiar a los hijos de Dios, a la verdadera iglesia, a la iglesia gloriosa. Quiere que tú y yo seamos dependientes de Él,
Él tiene muchos planes maravillosos para ti y para mí. Él no es exclusivo de nadie. Él no es exclusivo de mí. Él quiere hablarte a ti también. Él quiere hablarte a ti, a ti, a ti. Él quiere hablarte. ¿Sabes qué tienes que hacer? Oye su voz. Humíllate. Quebrántate. Y reconoce que estás mal. Dile que te ayude para que salga de tu corazón el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez de espíritu, la vanagloria, la desobediencia, la independencia. Dile: Señor, yo he vivido independiente, he hecho las cosas a mi manera, estoy cansado, quiero vivir como tú dices. Tú dices que veniste a guiar. Jesucristo lo prometió y así dijo en Juan 14, 26, en Juan 15, 26. Así lo dijo el Señor, así está escrito. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará. Él los guiará. Él les revelará, Él les recordará. El Espíritu Santo hace eso. Lo quiere hacer contigo, no con los pastores solamente, o con los profetas, con los apóstoles, no. Lo quiere hacer contigo. De verdad yo te invito en el nombre de Jesús. Humíllate delante de Dios. Que la misma gracia de Dios que derramó sobre mi vida, no creas que soy un hombre perfecto. Yo he fallado mucho, pero una cosa hago. No hago las cosas a mi manera. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. Que escucho voces que me dicen que lo haga a mi manera, como ellos piensan que está bien y que veo que está correcto, sí. Pero yo he aprendido una cosa. Yo le he dicho: Señor, si tú no me guías, yo no voy a dar un paso. Porque si lo doy será en falso. Y yo quiero caminar firme contigo. ¿Quieres decirle al Espíritu Santo? ¿Quieres hablar con Él? Obvio es que no va a venir sobre ti de la noche a la mañana, solamente por una sencilla adoración, sino con un corazón quebrantado. ¿Sabe que en este tiempo Dios me dijo: levantarás una generación que adore al Padre en espíritu y en verdad? Yo no sabía eso. Algún día Dios me dará la oportunidad de compartirte qué es esto. Él quiere adorar al Padre desde tu corazón. Él. Y ahí donde estás, te empieza a hablar contigo. Humíllate y dile: Dios, yo quiero caminar como tú me veas de ahí para acá. Yo quiero, como ese loco dijo, yo quiero encontrarme contigo. ¿Puedo hacerlo? Y Él te va a decir: claro que sí. No vas a escuchar su voz, pero Él te va a responder desde ahí donde está. Y te digo una cosa: mira, ofrécele tu vida al Señor y dile: ¿sabes qué? Voy a caminar. Confía en Jehová y Él enderezará tus veredas. Tus caminos están torcidos. Él es especialista en enderezar caminos. Sí. Él es especialista. Si estás cautivo, Él es especialista en abrir puertas de hierro y hacer pedazos los cerrojos de bronce. Si estás atado, Él es especialista en desatar lomos de reyes. Él es especialista en todo. Ríndete a Él. Inclínate. Ofrécele tu vida al Señor y emprende a ser dependiente, sujeto a Cristo, para que seamos esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. El Señor les bendiga.